¿Qué tal amigos? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona magnitudes tal como lo es la intensidad, la resistencia y el voltaje. A su vez, la ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que se presenta. La ley de Ohm está dada por la siguiente fórmula, que es R es igual a V sobre I. R será igual a la resistencia y su unidad de medida es el ohm. V, que será el voltaje, y su unidad de medida es el volt. Y la I, que será la intensidad o corriente, que se da en ampere. Y también es importante conocer la potencia, la cual es igual a la energía y se da en watts. ¿Ok? Ahora, para calcular ya sea voltaje o intensidad, se despeja la siguiente fórmula. En la parte de abajo del video, en la descripción, dejé un formulario con la fórmula para calcular el voltaje, la intensidad y la potencia. Ahora bien, pasaremos al cálculo de resistencias en serie y en paralelo. Es importante también saber de qué manera se encuentran conectadas. En serie es cuando una resistencia está conectada seguida de la otra. Y de esta manera nos damos cuenta que es un circuito serie. Ahora bien, para calcular la resistencia total serie ocuparemos la fórmula R total, resistencia total serie es igual a R1 más R2 más R3 y así sucesivamente hasta Rn. O sea, si tenemos 10, 15 resistencias, ocuparemos la misma fórmula. Ahora bien, para calcular la resistencia total serie, ocuparemos valores en resistencia 1 de 220, resistencia 2 y resistencia 3, valores de 100 y la resistencia 3 de 330. Ahora, poniendo los valores, nos da que R1 es 220 más 100 de R2 más 330 de R3 nos da una resistencia total serie de 650 ohms. ¿Qué significa eso? Que tendríamos solamente una resistencia, que sería esta, y su valor sería de 650 ohms. Ahora bien, para calcular un circuito paralelo. Para calcular el circuito paralelo debemos de ocupar una fórmula cuando se tienen dos resistencias y otra cuando se tienen tres o más resistencias. En este caso, ocuparé la fórmula resistencia total paralelo es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Otorgaremos valores de 220 y 470 ohms. Resistencia total paralelo es igual a 220 por 470 sobre 470 más 220, lo cual nos da un valor, resistencia total paralelo es igual a 103.400 sobre 690, lo cual nos da una resistencia total paralelo de 49 ohms. Quiere decir que, como en el circuito anterior,
esta resistencia valdrá 49 ohms. Bien, como les decía, en el formulario encontrarán otras 3 fórmulas con las cuales podrán calcular la resistencia total paralelo en un circuito que tenga 2 resistencias. Ahora pasaremos a calcular uno con 3 resistencias. La fórmula para calcular 3 resistencias es resistencia total paralelo es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, y si tuviesen más resistencias sigue con lo mismo, 1 sobre R4 hasta Rn. Ok, ahora asignaremos de igual manera valores a las resistencias. Serán de 100, 180 y 220. Realizaremos la operación. 100, 1 sobre 100, 1 sobre 180 y 1 sobre 220. Ok, ahora resistencia total paralelo es igual a 1 sobre 100 nos da que 0.01 más 1 sobre 180 nos dice que 0.0055 más 1 sobre 220 es 0.0045. Nos da que resistencia total paralelo es igual a 1, la suma de estas nos da que es 0.02 y nos da una resistencia total paralelo de 50 ohms. ¿Ok? Quedaría de esta manera. Esta resistencia valdría 50 ohms. Ahora bien, calcularemos resistencia, voltaje, intensidad y potencia de una manera muy rápida. Tenemos un circuito compuesto por una pila y una resistencia. Ok, la intensidad será, recuerden, que la que circule a través del circuito. Ok, ahora dijimos que para calcular la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso asignaremos un voltaje de 5 volts y una resistencia de 220, lo cual nos dice que es igual a 5 sobre 220, y lo cual nos da una intensidad de 0.02 amperes. Recuerden que es muy importante poner la unidad de medida. Ahora bien, vamos a calcular el voltaje. Para el voltaje nos dice que es igual a la intensidad por la resistencia. En la intensidad otorgaremos un valor de 0.02 por una resistencia de 870 y nos va a dar un voltaje de 17.4 volts. Ahora calcularemos una resistencia. La resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. Ahora asignaremos al voltaje un valor de 12 volts sobre una intensidad de 0.5 amperes, lo cual nos dará un resultado de 24 ohms. Y por último, la potencia. La potencia es igual a la intensidad por el voltaje, y asignaremos un valor a la intensidad de 0.5 amperes por un voltaje de 127 volts, lo cual nos dará una potencia de 63.5 watts. Ok, amigos, pues de mi parte esto es todo.
recuerden que en la descripción del video está el formulario donde podrán encontrar estas fórmulas y también las fórmulas para calcular resistencia total paralelo y resistencia total seg. De mi parte ha sido todo, muchas gracias.